Corporación Oshun. Tejiendo pensamiento y memoria desde nuestras raíces. A todos los integrantes y participantes de esta charla que voy a dar a continuación, muy importante, ¿cierto? De antemano quiero también saludar en Envena al compañero Miguel Guatiquí, a Sebastián Sacabuma, Sacadúanoma. Profe Libanía, Numa, Chivia, Biemu Libanía, el now, Bichira, Sahab, Arabuma, now, que vale, ¿quién es el cubo? Machime Belia Gureva. bueno, Mahana, Bari Vice, Libaniel. Bueno, pertinente en esta oportunidad quiero hablar sobre el tema de la cosmovisión en Vera Chamí. Se entiende que en Colombia somos más de 102 pueblos indígenas, más de 66 lenguas o idiomas, porque la ONU y otras entidades a nivel internacional han aprobado que las lenguas indígenas no son dialectos, sino idiomas, ¿cierto? Entonces quiero aclarar también esa situación, muy pertinente. Hoy voy a hablar sobre el tema de la cosmovisión en Vera. Pues el Embera tiene su forma de mirar y de ver las cosas del universo. No lo ve así como lo ve Capunía. Capunía lo ve el universo y todos sus elementos, todos sus componentes como un recurso para comerciar, ¿cierto? Nosotros los pueblos indígenas a nivel del país y a nivel del mundo no lo miramos desde esa perspectiva, sino desde otro punto de vista, ¿cierto? Para nosotros el espacio en el que vivimos, el planeta, consideramos desde la cosmovisión en Vera como la casa de todos nosotros, de todos los seres vivientes, de todos los seres humanos. Por eso nosotros somos dados a conservar todo lo que tiene que ver los elementos del medio ambiente. Entonces quería como aclarar esa situación, ¿cierto? Bueno, agradecerle la participación de todos que estamos en esta línea, en este espacio, al compañero Miguel Guatiquí, un amigo más, y me place en esta tarde saludarte a él y a todos los demás integrantes, Caterine, a Paineri, a Paola, a todos, que no alcanzo de pronto en este momento, no los tengo presentes, los nombres, pero sé que vamos a estar en esta tarde atentos con el propósito de enriquecer más nuestros conocimientos, porque de eso se trata. El tema de interculturalidad hoy es que en Colombia y en el departamento de Risaralda somos triétnicos, ¿cierto? Está el mestizo, está el afro, está el indígena. Qué bueno hoy nosotros en el siglo XXI poder tener también nuestra cátedra en Vera, donde nosotros podamos contar y visibilizar un poco sobre el mundo en Vera. El mundo en Vera no está escrito, pero todo se mueve a través de la oralidad. Y sería bueno como tener en cuenta también eso a la comunidad educativa, a todos los entes gubernamentales. Ojalá que ellos pudieran también articularse dentro del plan de desarrollo, tanto a nivel local, regional, la política pública indígena, donde nosotros podamos también interactuarnos y comentar y enseñar todo lo que tiene que ver con el acervo cultural del pueblo en Benachamí en el departamento de Risaralda, ¿cierto? De eso se trata hoy porque pues nosotros estamos viendo mucho de esos temas hoy, lo que tiene que ver con la inclusión, el tema de la interculturalidad, y eso es que es muy importante. Qué bueno que los capuníes también aprendan algo muy importante de nosotros, de los Emberachamí en el departamento de Risaralda, ¿cierto? Que las universidades, los colegios puedan tener esa cátedra de todo lo que el mundo en Vena vive en el departamento y en Colombia, ¿cierto? Entonces, de eso se trata. Quiero en esta oportunidad también hablar sobre el tema de las
las creencias que tiene que ver en el marco de la cosmovisión, ¿cierto? Uno de los temas también, la creencia que tenemos hoy los emberas, tiene que ver con... El embera no tiene religión, no es ni evangélico, no es ni católico, para aclarar ese tema. El embera tiene un elemento que llama creencia cultural y está basado especialmente en la creencia del jaibanismo. Tiene que ver con el jaibaná, ¿cierto? El jaibaná es una persona muy importante dentro de un territorio indígena. Es la persona quien controla a nivel social, a nivel territorial, ¿cierto? Y que también tiene una función como médico tradicional en las comunidades indígenas. Tiene una función muy importante, que vela por el bienestar de la comunidad de su territorio, ¿cierto? Entonces, muy importante también cabe resaltar en esta tarde ese tema. Si alguna pregunta, inquietudes que ustedes tengan, tienen el espacio abierto para que podamos interactuar y podamos como, ir construyendo conjuntamente. ¿Listo? Claro que sí, profe. Yo voy a estar pendiente de las preguntas, de pronto si alguien levanta la mano o tiene alguna duda, también puede hacerlo a través del micrófono, encender el micrófono. Vamos a estar aquí pues muy atentos como a la participación del grupo. Claro que sí, Caterina, yo estoy disponible. Alguna pregunta, alguna inquietud, poder como ir despejando algunas dudas, ¿cierto? Claro que sí, profe. Yo creo que entonces vamos a iniciar con el video que usted quería proponer al grupo para que conozcan un poco sobre el territorio del cual viene el profe, un grupo muy especial de allá de la región, y ya entramos entonces a hablar de los temas propuestos. Claro Profe, que sí, Caterina. ¿sí puede ver la pantalla, profe? Sí, sí, claro. Ok, listo. Entonces vamos a iniciar con un poco de música. Comiéndose patacuchía, vean, el compañero Carlos Guasiruma. No se escucha la canción. Bueno, entonces la estaremos enviando. ¿No la pudieron escuchar?
¿Ninguno? No, no se escucha. No, no se escuché escucha. nada. No, ninguno. Ah, bueno. No se escucha nada, Caterine. Ah, bueno, profe, entonces nosotros la estaremos enviando a los grupos, ¿sí? Para que puedan escucharla personalmente ustedes en Claro sus que sí, equipos. Caterine. Bueno, entonces vamos a continuar. Claro que sí, Caterine. Quiero como redondear un poco sobre el tema de la cosmovisión. Listo, profe Libaniel. Entonces le damos la palabra para que inicie con el tema del origen. Usted nos había contado que quería hablarnos un poco sobre el mito de Caraví. Entonces tiene el espacio. Gracias, Caterine. Muy amable. El mito Caraví es, el Caraví es un, en la cultura embera, Caraví se considera como el dios de toda la creación. El dios que creó todo lo que tiene que ver los animales, las plantas, los árboles, tiene que ver con las aves, los animales terrestres y los animales acuáticos, ¿cierto? Eso es un origen que incluso mucho más allá narra sobre el árbol Genené. Es un árbol inmenso, un árbol grandísimo, ¿cierto? En una ocasión se reunieron todos los animales, tanto animales cuadrúpedos, animales, aves, tiene que ver también, ¿cierto? Y entonces Caraví decidió tumbar ese árbol, Genené, y resulta que entonces Caraví convocó a todos los animales para poder tumbar ese árbol, porque era inmensamente grande, y entonces todos los animales se reunieron y empezaron a picar el árbol para derribarlo, y entonces en un día llegaron hasta ciertas horas de la tarde que no pudieron tumbar en el día. Lo cierto es que el árbol quedó ahí. Al otro día se reunieron nuevamente y empezaron a todo mundo intentando a tumbar el árbol, y que finalmente tumbaron, pero pues había un bejuco arriba que se quedó como atrapado en ese bejuco del árbol y no se pudo caer. Entonces cuenta el origen de que hay un animalito que llaman una ardillita chiquitita. Esa ardillita chiquitita entonces subió ese árbol y empezó a mochar el bejuco, que lo tenía atrapado el árbol. Que finalmente el árbol cae y las ramas de ese árbol se convirtieron en ríos, y el tallo y la raíz de ese árbol se convirtieron en mares. Las hojas de ese árbol se convirtieron en tierra, hoy lo que tiene que ver con los continentes del mundo, ¿cierto? Los mares y los ríos. Entonces, eso es un mito del origen, según el árbol Genené, pues que narran los sabios, los viejos en la cultura embera. Entonces, quería como contarle un poco sobre ese mito del árbol Genené. Y Caraví también es, pues, incluso Caraví es un ser sobrenatural, ¿cierto? Se considera como el dios de los emberas. En una ocasión, según cuentan los ancianos, que Caraví mandó la esposa de él a una fiesta que estaban realizando quizás lejos de donde ellos vivían, y entonces Caraví se hizo el enfermo y se acostaba a dormirse. Entonces la mujer en la fiesta bailándose con jóvenes, ¿cierto? Y entonces Caraví se iba atrás, pero que la esposa no se diera cuenta de que, porque como la esposa pensaba que como él se quedaba en la casa durmiéndose, haciéndose el enfermo,
y entonces se iba atrás y empezaba como a vigilar. Entonces y la esposa de él, pensando que era otro joven, empezó a bailar con Carabi porque él se disfrazaba. Él mantenía como enfermo, como viejito, pero cuando se fue atrás de la esposa a la fiesta, él totalmente se transfiguró, se volvió joven. Entonces la esposa empezó a bailarse con el joven y no sabía que era el esposo de ella. Y entonces, como a las 4 de la mañana, Carabi regresó a su casa y se acostó, echó a dormirse. La esposa de él llega atrás a las 5 de la mañana y qué lío que se presenta en esa casa, porque Carabi se enfureció todo y empezó a maltratarla a ella, llevó a la playa del río y la empezó a maltratarla. Y según la historia cuenta que él la cogió a ella y le abrió la boca y le empezó a darle golpes. Y finalmente le tiró así con la mano a ella y entonces ella se convirtió en pájaro, ese pájaro que canta en luna llena, que en lenguaje, en la lengua embera le dicen baramosa. Baramosa es una ave que canta en luna llena, ¿cierto? Y siempre canta en luna llena. Y según los emberas, los sabios dicen que cuando canta ese pájaro, recuerde ese episodio que ocurrió a ella, pues que se convirtió ella en ese ser, pues en un pájaro, ¿cierto? Y ese pájaro siempre mantiene en un palo, en un árbol seco, mocho, siempre mantiene en esos árboles secos y mocho. Entonces, cuando ese pájaro canta en luna llena, dice que recuerde ese episodio que sucedió en esa noche con Carabi. Entonces eso es un mito pues que los viejos cuentan sobre el mito de Carabi, ¿cierto? Yo quería compartirles esa narración. Catherine, si Listo, alguna profe. pregunta, alguna inquietud. Bueno, no sé si tengan inquietudes. Nos pregunta Irley que las ramas, ríos, tallos, mares y los continentes los creó Carabi. Creo que esa es la pregunta de Irley. Sí, o sea, el árbol genené, la raíz y el tallo se convirtieron en mares cuando cayó al piso, ¿cierto? Y las ramas de ese árbol se convirtieron en ríos. Y las hojas del árbol se convirtieron en tierra, o sea, los continentes, según la narración del mito, ¿cierto? Claro, profe. Bueno, estamos hablando de un mito de origen que nos lleva también a pensarnos en el territorio, en la importancia también de la ancestralidad de sus territorios. Y usted ahora nos hablaba sobre el papel del Jaimaná en las comunidades, ¿sí? Con esto quiero, profe, entrar en materia también con un tema que usted nos quería compartir para esta clase, y es un ritual que tiene que ver con la sanación del territorio, que se llama Benecuá. En este ritual participan jaibanás, ¿cómo es? ¿En qué consiste? De pronto, si nos puedes ampliar un poco más esta información. Bueno, sobre el tema del jaibanismo, quiero como derivar desde el término etimológico. Jaibaná, jai quiere decir espíritu, ¿no? Jai significa espíritu. Y baná significa la persona que posee espíritus, ¿cierto? O sea, tiene una posición, la persona que tiene posición de espíritus, quiere decir baná. Por eso el término se dice jaibaná, ¿sí? Quería como hacerse conocer ese término etimológicamente, ¿cierto? Qué significa, qué significado tiene, el origen del término y todo eso, ¿cierto? Entonces, esa parte para que tengan claridad, ¿cierto? Jai son espíritus y baná
es la persona que tiene esa posesión de espíritus, ¿cierto? Entonces, eso era como para aclarar un poquito ahí. Lo del tema de Jaibaná en Jaibaná pues es un personaje muy importante dentro de una comunidad, dentro de un territorio indígena, en el cual tiene una función muy específica. La función del Jaibaná es, pues, como venía contando ahora hace rato, que en la función del Jaibaná es controlar el territorio, controlar en el tema social, ¿cierto? Y también tiene mucho prestigio, de respeto en la comunidad, ¿cierto? Dependiendo de su grado de ética, ¿cierto? Del Jaibaná, porque pues para ser Jaibaná debe ser una persona muy respetuosa, muy ética, ¿cierto? Una persona responsable, una persona honesta, ¿cierto? Debe tener esas características o esas cualidades para asumir o sea, el ser Jaibaná tiene que tener esas cualidades. Y entonces es muy importante que, por ejemplo, el Jaibaná hace ritos en las comunidades, ritos con lo que tiene que ver ritos sanación de tierra, de territorio. Cuando el territorio se encuentra muy, muy enfermo, toda la población, todas las familias indígenas que habitan en ese lugar, en esa comunidad, empiezan a enfermarse. Los niños, desde los niños hasta el más viejo, empiezan a enfermarse hasta que se mueren. O a veces sucede que las familias, más que todo en las mujeres jóvenes y en las mujeres adultas, sucede que empiezan a cantar, se enloquecen, ¿cierto? Las mujeres se enloquecen y empiezan a cantar que el territorio está enfermo, que otro Jaibaná hizo daño y puso maldad, puso hechizo. Entonces empiezan todas las mujeres a cantar, a enloquecerse. Entonces también tiene que ver con ese tema, con esa situación de sanación del territorio. Cuando el territorio está enfermo, toda la población empieza a enfermarse. Entonces el Jaibaná, como él conoce mucho el tema de la espiritualidad y conoce mucho ese tema de lo que tiene que ver con Jai, él empieza a convocar la comunidad, ¿cierto? Toda la comunidad tiene que participar en ese evento, en ese ritual que llama Benecua, ¿cierto? Benecua, el cual empiezan como eh, a cocinar una cantidad de maíz, el maíz indio que llaman en nuestro territorio, y empiezan a cocinar y luego empiezan como a envolverse en una hoja de platanillo o en una hoja viao, y para poder como empezar como a hacer chicha, ¿cierto? Y entonces esa chicha la fermentan muy bien, luego para tomarse o como en esa fiesta, en ese evento, en ese ritual, en esa noche, todas las personas, todas las familias deben participar, ¿sí? Y cada familia debe traer una porción de tierra en una totuma. En una totuma deben traer, ¿con el fin de qué? Con el fin de que el rito tenga efecto, ¿cierto? Efecto y tenga ese poder de curarse el territorio, ¿cierto? Con esa finalidad, todas las familias, cada integrante, o sea, en este caso, el que trae la porción de tierra debe ser la cabeza del hogar, o sea, en este caso, el esposo, ¿cierto? El esposo, la esposa y los hijos, todo el mundo deben de participar en ese evento, ¿cierto? En el rito de Benecua. Traen esa porción de tierra en una totuma y todo el mundo colocan alrededor del Jaibaná, se sienta el Jaibaná en un butaquito, en un banquito se sienta y con todos sus utensilios, con todos los elementos rituales se sienta ahí. Entonces él empieza a esperar a todos los participantes que traigan esa porción de tierra como una forma de ofrenda. Le ofrecen como una ofrenda para que el rito tenga efectividad de curarse el territorio. Eso es uno. Y lo otro es que el lugar donde se va a hacer el rito debe ser un lugar muy adornado, ¿cierto? Con especies aromáticas, con plantas que tengan fragancia, con flores fragantes y otros tipos de plantas que el Jaibaná pues sabe en su sabiduría, ¿cierto? Y él es el que pone todo, el que
de qué elementos deben de traerlos y adornar el lugar, la maloca, en este caso, adornarlo, ¿no? Sí, con todos esos elementos, con todos esos adornos, deben de adornarse antes de empezar el rito, porque el lugar debe estar muy adornado y muy bien ornamentado por todos esos elementos para poder empezar el rito. Y el rito siempre ellos empiezan en la noche, Nunca los ritos lo realizan de día, siempre lo han hecho en la noche, porque en la noche tiene más efectividad, ¿cierto? Los espíritus están más atentos, según la orden que emite el Haybaná, los espíritus están más atentos para poder como obedecerle al Haybaná y hacer que ese rito tenga efectividad de curación en el territorio. Eso es otro. Y lo otro es que todo niño y niña deben participar en ese evento, ¿cierto? Hasta el amanecer, hasta que las cosas, ya el Haybaná lee la orden, diga que el territorio ya ha sido curado. Ya al otro día, entonces la gente muy a las 5 de la mañana, muy a las 6 ya va yendo a sus lugares, a sus casitas y a descansar, a dormirse, porque pues es una noche bastante dura. Es un sacrificio porque pues la gente incluso no puede dormirse porque tiene que estar en ese evento tomando chicha, cantando, incluso bailando, pidiéndole misericordia al Haybaná. Todo el mundo empieza a pedir misericordia. Bueno, Haybaná, usted debe curarse, briegue, haga el esfuerzo a que nuestro territorio se cure. Entonces todas las personas participantes en el evento empiezan a pedir a Haybaná como misericordia, ¿cierto? Que tenga misericordia de curarse el territorio, ¿cierto? Y es eso, es uno de los ritos. Y lo otro de los ritos también, cuando los animales en el territorio no hay nada para cacería, ya la gente salen a cazar animales, pero ya no se caza ni siquiera un pajarito. Entonces, también hay ritos para ese tipo de sanación. Cuando el territorio ya se extingue todos los animales de cacería, el Haybaná también convoca a toda la comunidad para hacer ese ritual, para que los animales vuelvan y poblen el territorio, que las familias indígenas puedan casarse y puedan alimentarse de animales de cacería, porque eso es de vital importancia para las comunidades indígenas, ¿cierto? Tanto los animales acuáticos que habitan en las aguas y también los animales terrestres, ¿cierto? Y todo ello es muy importante porque pues siempre en la cultura embera los antiguos vivían de la cacería. Hoy nosotros, las comunidades indígenas, hoy, después de que el gobierno nos constituyó resguardos, la vida ha sido muy diferente hoy, porque estamos hablando de la vida antigua hace más o menos 50, 60, 80 años atrás, que la vida es diferente en esa época. Hoy. Incluso nosotros los pueblos, más que todo las comunidades emberas, éramos considerados como seminómadas, ¿cierto? Se iban de un lugar a otro. Ahí vivían unos 5 años o 10 años máximo, cuando ya se exploraba todo, los animales de cacería, los animales del río, ya entonces ya se iban a otro lugar, como ir como a explorar más lugares donde había más lugares más selváticos y lugares más vírgenes, donde los animales tenían pues esa intervención, esa acción humana, ¿cierto? Entonces, y así se iban de un lugar a otro. Por eso nosotros los emberas éramos considerados como seminómadas. Hoy los resguardos no nos permite vivir de esa manera, y pues el ambiente hoy es diferente, el ambiente de la vida antigua que vivieron ahora más o menos 60, 70, 80 años atrás. Entonces, hoy es diferente frente a eso. Entonces, alguna cosa, alguna inquietud, alguna pregunta, vamos a ir despejando dudas en este tema de los ritos del Haybaná, ¿cierto, Caterine? Sí, profe, aquí nos preguntan, Viviana, ¿el Haybaná debe de ser de sexo masculino? ¿Y cuál es el rol de la mujer en la comunidad embera?
El Jaibaná, bueno, de pronto dado por requisito más debe ser de sexo masculino, pero en algunas ocasiones han habido Jaibaná también de sexo femenino, ¿cierto? Eso creo que en esa parte no hay como ese requisito, hablemos de ese requisito riguroso. Siempre han habido Jaibaná mujeres que también tienen esa misma función que tiene el hombre, ¿cierto? Y el rol de la mujer, en este caso, el rol de la mujer del Jaibaná es servir como de sirviente o como secretaria en el momento que Jaibaná hace ceremonias rituales, ¿cierto? O sea, más que todo, la esposa del Jaibaná debe estar pendiente, atenta, en el momento de que Jaibaná diga, no, mija, haga esto, necesito esto, tráigame esto. Entonces, siempre la esposa está pendiente en el momento de la ceremonia ritual que el Jaibaná la está realizando. Eso es la función o sea, el rol de la mujer del Jaibaná es esa, ¿cierto? Nos pregunta, bueno, y ella nos dice, Viviana, el rol de la mujer en Vera, en la comunidad, que no sea necesariamente la esposa del Jaibaná. Bueno, el rol de la mujer en Vera en el territorio tiene mucho que ver con la crianza de los niños, básicamente, ¿cierto? Otro rol que tiene la mujer en Vera es cargar, por ejemplo, leña, plátano, buscar allá en la chagra, en la finca, allá en Tachitruede, allá ir a buscar ñame, otro tipo de comida, de alimentos. Es como básicamente el rol de la mujer en Venezuela, ¿cierto? Y también tiene, en algunos momentos también tiene participación en el tema político, porque pues hoy el rol de la mujer en Vera también ha salido adelante en el tema en lo que tiene que ver con el tema político en el territorio, ¿cierto? Hoy el rol de la mujer en Vera también tiene la misma función que tiene el hombre, ¿cierto? Tener esa idea, esa opinión, esa participación dentro de un escenario político donde ella también tiene derecho de opinarse, derecho de poner su punto de vista y su propuesta, ¿cierto? Dado eso también, ¿cierto? Muy importante ese punto también ahí para aclarar, Caterina. Listo, profe, muchas gracias. Natalie Camacho pregunta, ¿quién nombra al Jaibaná? Muy importante la pregunta. El Jaibaná es en primer lugar tiene que reunirse la familia, ¿no? La familia del que quiere, del que aspira a ser Jaibaná, ¿no? En primer lugar, ¿cierto? Y básicamente para ser Jaibaná siempre han sido, que los padres hayan sido Jaibaná. Siempre algunos de sus hijos cogen ese legado del papá. Si el papá es Jaibaná, también hay hijos, de todos los hijos que pueda tener Jaibaná, algún hijo se inclina hacia esa función de ser Jaibaná, ¿cierto? Pero básicamente para eso se reúne la familia. La familia entonces decide, entonces el que aspira a ser Jaibaná se reúne con la familia, con los hermanos, con tíos, con tías, con los padres, se reúne, entonces entonces ellos le dan ese mérito, ese veredicto, digamos que como esa autorización, ¿cierto? Pero le pone una recomendación, que si quiere ser Jaibaná, tiene que andar muy bien, tiene que ser una persona honesta, leal, una persona respetuosa, una persona que le gusta respetar la vida de los demás, porque eso es la primera recomendación que se hacen cuando alguien se decide ser Jaibaná dentro de un entorno familiar, ¿cierto? Y luego viene la parte de lo que tiene que ver con la comunidad, del entorno comunitario. Ya en ese caso, entonces ya la autoridad de esa comunidad ya llama la atención y se convoca una reunión para ponerle como ciertas recomendaciones, algunas directrices al que aspire a ser Jaibaná, porque en primer lugar, para ser Jaibaná tiene que ser muy respetuoso y tiene que
respetar la vida de los demás, ¿cierto? Una persona tiene que ser leal, honesta, y eso es los requisitos que pone en este caso la autoridad de la comunidad para que alguien pueda aspirarse a ser Jaibaná. Eso es uno. Bueno, profe Libaniel, no sé si hayan más preguntas, inquietudes, comentarios. Bueno, profe Libaniel, entonces podemos Claro que sí, continuar. Caterina. Podemos continuar entonces Claro con que la sí. charla. Bueno, profe, entonces como lo habíamos definido, vamos a continuar con el otro ritual que usted nos quería compartir, pero antes de esto nos dice Viviana, nos hace un comentario. Bueno, Viviana, si quieres te invitamos a que puedas encender el micrófono para que el profesor te conozca y generemos una interacción más directa. Claro que sí, Caterina. Bueno, Viviana nos dice, si el Jaibaná no demuestra ser una persona respetuosa e íntegra, como después de cuánto tiempo puede ser removido del cargo. Si no Muy es un buen importante la Jaibaná, o pregunta. sea, Sí. Resulta que hay Jaibanás que salen muy malos. Y entonces ya la comunidad empiezan a quejarse, no, hay tal Jaibaná volvió malo, que está haciendo mucho daño, está mandando mucho jai para que los niños se enfermen, incluso hasta un niño se puede morirse, hasta una persona adulta. Entonces incluso hasta que Jaibaná también lo amenazan, incluso hasta lo pueden asesinarlo. Y eso ya ha llevado hasta ese punto. Es un punto muy extremo ya, pero yo creo que en este caso, cuando la comunidad mira que el Jaibaná está actuando mal, entonces ya ellos se convocaron una reunión, la autoridad convocó una reunión y empieza como a darle orientación a Jaibaná, que si va a seguir así, en esa conducta, en ese comportamiento o en esa actitud, entonces la autoridad tiene injerencia ahí de hacerle esa pregunta al Jaibaná. Y si al Jaibaná le dice, no, yo voy a comportarse bien, yo voy a tratar de corregir mis errores, yo no vuelvo más a cometer ese error, hasta ahí, entonces ya toman acta, ya toman ese precedente muy claro, dejan muy claro con la comunidad que el Jaibaná pidió perdón y que no va a actuar mal, que va a actuar bien en el cierto, en el marco de que la comunidad pueda ser satisfecha, ¿cierto? Entonces, eso es uno. Y si el Jaibaná en dos amonestaciones, el Jaibaná no se corrige, entonces ya la autoridad toma decisión de que esa Jaibaná tiene que hacerse limpiar de sus jai del cuerpo que él tiene que hacerse limpiar de otro Jaibaná que tiene un alto rango, ¿cierto? Tiene que tener, básicamente debe tener un poder más que ese Jaibaná para poder limpiar a ese Jaibaná, ¿cierto? Porque pues por lo natural el Jaibaná que no tenga ese rango más alto para limpiarse a otro Jaibaná no se puede meter porque el Jai puede herir o el Jai puede distorsionar muchas cosas en ese sentido. Entonces, también eso es algo claro que tiene en el tema del jaibanismo, ¿cierto? La función que tiene el jaibaná.
¿cierto? Para limpiar a otro jaibaná debe ser un jaibaná que tenga alto rango y alto poder para poder limpiarlo, los espíritus que tiene ese jaibaná y encerrarlo. Y encerrarlo luego, esos espíritus hay que encerrarlo en un lugar sagrado que llama Haidé, ¿cierto? Entonces, ese tema tiene que ver mucho con eso, Caterine. Bueno, No sé si me hago entender, profe. Caterine, o... Libanel, Sí, profe. Libanel, Claro que sí. en cada Miguel. resguardo de los pueblos en Verá, igual tienen su estatuto propio donde se rige para los jaibanismo, ¿no? A partir de ese estatuto se puede aplicar si ese jaibaná es bueno o es malo, ¿no? Claro que sí, sí. Muy correcto, profe Miguel. Gracias por su participación. Me parece muy interesante su observación y su apreciación. Claro que sí, porque hoy las organizaciones indígenas tienen sus directrices, ¿cierto? Tienen sus estatutos, sus reglamentos internos. En esos reglamentos internos deben articularse el tema del jaibanismo, lo que tiene que ver con el tema de salud y la medicina tradicional, ¿cierto? El jaibaná, dentro de ese marco del reglamento interno, el jaibaná es que debe, primero, para ser jaibaná, debe ser que otro jaibaná bueno, que tenga alto rango, examine a ver qué comportamiento, qué conductas tiene a favor o tiene en contra, ¿cierto? Entonces eso es uno de los conductos que debe pasar hoy según los reglamentos internos y los estatutos que tenemos nosotros las comunidades indígenas y los resguardos, ¿cierto? Entonces ahí en ese caso tiene influencia mucho la autoridad, las autoridades locales y en este caso la autoridad mayor, ¿cierto? Porque de lo contrario cualquier persona no puede quedarse a ser jaibaná, tiene que tener cualidades, tiene que tener mérito según el requisito del reglamento de la comunidad, ¿cierto? Libanel, otra pregunta o otra inquietud sería, Libanel, mga EPNPD Claro, hada bua, Miguel. mga EPNPD de BD mahana bua, kampuni BD de trausika. Libanel, por ejemplo, Hágale, Miguel. antes, en la época atrás, bastante na achi joven sida o antes, maha baba chida haibana, ¿sí o no? IDP era mahamena administrador, bari Claro, selecciona, resguardo de tres haibana. Quello saca, hace uno manejami, selecciona, hace uno porque resguardo de hasta había 15, 30 haibana, maundeba, en la problema, boma, selecciona, besi, resguardo, no administrador, por ahí 3 o 4 haibana, manadu, karihunu, hambiat, harase, kahuni, bede, muy importante, Miguel, su apreciación. Eso está muy importante. Porque pues donde hay muchos jaibaná en un territorio, en una comunidad, hay competencias espirituales. Dentro de esa competencia espiritual que tienen los jaibanás, puede haber guerra espiritual contra los jaibanás, ¿cierto? Entre ellos hay una guerra espiritual, hay un ataque, hay un choque, ¿cierto? Por ejemplo, un jaibaná, de pronto, quizás un jaibaná malo puede emitir jai a otro jaibaná bueno para matarlo, ¿cierto? Con jai. Y eso ha habido, eso siempre ha existido. Durante toda la vida indígena, la vida en Vena, durante toda la historia de la vida en Vena, siempre ha surgido esos problemas. La guerra del jaibanismo. Incluso en esa guerra del jaibanismo, no solamente afecta el jaibaná bueno o el jaibaná malo o el jaibaná desleal, también afecta a toda una comunidad, ¿cierto? Toda una comunidad, hasta una comunidad pueden enfermarse y hasta morirse una persona adulta o un niño se muere instantáneamente. Y eso ha habido un problema, una guerra en ese sentido. Incluso mi mamá cuenta que mi abuelo fue un jaibaná de los duros, ¿cierto?
Pero entonces había una guerra entre ellos, mire, que a las 6 de la tarde decía ese anciano que los nietos no pueden ir al patio de la casa, porque ya empiezan a cruzar los ais, que un jaibaná malo está emitiendo los ais para que los niños puedan caerse dentro de esa trampa de los ais. Entonces el niño se enferma instantáneamente con vómitos, diarrea, fiebre y se muere instantáneo. Entonces, eso ha habido también, a raíz de eso, de esa problemática de la guerra entre el jaibanismo, ha habido desplazamientos. Incluso hoy, ¿por qué las comunidades indígenas hoy están regados en 18 departamentos o en 22 departamentos hoy? Es a raíz de eso, porque pues mi mamá cuenta incluso en una comunidad donde empieza ya a haber esa guerra, la comunidad es la que se afecta. Entonces, toda la gente tiene que desplazarse de ese lugar a un lugar, a otro lugar. Entonces, así fue que se desplazaron mucha gente hoy que están en el Caquetá, están en los llanos, en Antioquia, otros por ahí en el Putumayo. Así fue, en esa época que por situación de guerra entre el jaibanismo y también había problema ya territorial, problema ya de salud a nivel de la comunidad o a nivel del territorio. Hay un problema también en esa parte, el desplazamiento de las comunidades indígenas también ha sido ese factor del tema del jaibanismo. ¿Cierto? Para aclarar un poquito ahí a los participantes. Caterine. Listo, profe. Juan, el profe Sebastián, le invitamos a que si quiere encienda el micrófono, profe Sebastián, y le haga la pregunta a Libaniel. Ok, muchas gracias, profe Libaniel. Bua maunde ina Miguel ba machi bede hunu ina estatuto machi comunidad de Benana mara ina documento de eta buku bue o arahaka bedea de buru transmiti hunu por tradición oral de buru o saca buamana. En Sebastián, en Buku, en el reglamento reglamento hay más de 80 artículos del estatuto acá en el resguardo. En el Buku, tema del jaibanismo. A veces, ajá. Unuema, Samaria Buru, Bukubua, sea un libro de Via Neburuse. Es un estatuto que maneja la autoridad mayor y los gobernadores locales tienen ese estatuto acá internamente en el resguardo. Aduabata, mana. Si alguna cosa, Sebastián, claro, estamos para suministrar alguna información. Quiere conocer el tema del estatuto, claro. La autoridad mayor puede suministrar esa información. Listo. Arakiruma inachi mara estatuto en vera bedea de burubuku bue o arahaka kapunia bedea de. Kapunia bedea de bubaribu chida. Ajá. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, muy amable, que esté bien. Libaniel, ese estatuto indígena, estatuto del resguardo, ese no se publica en internet, en redes sociales, es más bien ese interno que se maneja dentro del resguardo, la autoridad mayor, ¿cierto, Libaniel? En ese tema es muy receloso. Usted sabe que el Envera en su concepción siempre ha sido muy receloso, muy reservado para publicar cosas que se manejan internamente, ¿cierto? Y entonces, es cierto, eso no se ha publicado por internet, por medio de medios digitales, porque pues, cierto, no es como tan necesario en ese sentido, según lo que tiene en su concesión la autoridad mayor o las autoridades locales, ¿cierto? Porque es una cuestión que incumbe directamente, internamente para el control territorial y social dentro de un resguardo o dentro de un ámbito territorial indígena, ¿cierto? Es para eso, Miguel. Bueno, profe, yo creo que podríamos ya finalizar con la pregunta de Tania, quien ha levantado la mano. Tania, te damos la palabra. Claro que sí, te escucho. Profesor, buenas tardes. Quería preguntarle, ¿estos estatutos los Enveras los desarrollan? ¿Cuál es como la base o el fundamento en los cuales ellos desarrollan sus estatutos? ¿O cuál es tu base? Eso depende de las situaciones que van surgiendo
porque pues en el mundo en que estamos es un mundo cambiante, cada vez que vivimos están surgiendo nuevas situaciones, nuevas cosas, nuevos retos. Entonces, con base a eso, el estatuto debe ser algo que quede como flexible, ¿cierto? Cada que van surgiendo nuevas necesidades, nuevas situaciones, tiene que ir encajando acorde a eso, porque pues hoy el Envera también está entrando a un mundo lo que tiene que ver con el tema, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, hablemos así de género y equidad, ¿cierto? O de equidad de género. Entonces hay un problema con eso también, y acorde de eso, y debe ir articulándose los estatutos, ¿cierto? Para poder aplicar según los eventos que vayan surgiendo dentro del territorio o dentro de una comunidad indígena, ¿cierto? Entonces en esa parte como para aclarar un poquito. Gracias, profesor. Bueno, mucho gusto. Bueno, profe, yo creo que podemos finalizar con una pregunta que se nos escapó hacerle ahorita de Viviana. Ella nos pregunta, bueno, volviendo al tema del jaibanismo y de la sanación del territorio, nos pregunta, en el caso de la situación de salud actual, me imagino que asociado al tema de la pandemia, ¿aplica la limpieza con el jaibaná? ¿Es válido hacer limpiezas con jaibaná para tratar temas relacionados con la pandemia? Claro que sí, Caterine. El jaibaná y los yerbateros, y en una comunidad indígena hay yerbateros, también tiene que ver mucho con el tema de la pandemia, el COVID-19, que hoy está muy de fama, muy de moda. Es el pan de cada día hoy, ¿cierto? Y en algunos casos, en algunas comunidades han habido contagios, algunos miembros, algunas familias contagiadas. Y eso, la medicina del mundo indígena ha sido muy fundamental y en ese sentido muy efectivo, hablemos así. La medicina ha sido muy efectiva en ese caso porque pues el Envera de por sí siempre come alimentos que tienen que ver con plantas, por ejemplo, la harina con bequé. Eso tiene mucha repercusión en la salud envera. Por ejemplo, el bequé es una planta como relajante, hablemos así como el tema del té o aromática, que algo que relaja el cuerpo o lo activa. Es muy importante también ese tema porque la medicina del mundo indígena es de vital importancia, en este caso de la pandemia. Incluso algunas familias han sido curadas por las plantas medicinales que jaibaná o algún hierbatero se prepara para esa finalidad, ¿cierto, Caterina? Entonces, un poquito es para... Bueno, profe, no, le agradecemos muchísimo toda esta charla, sus conocimientos. Sabemos que está desde el territorio de Santa Cecilia, en la vereda El Sinaí, más o menos como unos 30 minutos de la carretera, allá en el resguardo. Entonces agradecerle pues por acatar el llamado, por acompañarnos acá en este espacio y recordarles a ustedes que aquí les dejamos también el enlace de asistencia para que puedan registrarse allí. Vamos a tener al profesor Libaniel en estos espacios. Como les decía al inicio, él fue la persona que nos acompañó en las primeras clases del semillero de lengua envera cuando era presencial la vida. Y bueno, ya ahorita pudimos nuevamente establecer contacto con él y nos va a estar aquí acompañando también en estos espacios. Profe Libaniel, muchas gracias. Claro, sí. Gracias a usted por tenerme en cuenta, Caterina, y a todos los integrantes, a todos los participantes. Quiero agradecerles y felicitarles por la participación de todos ustedes. Y seguiremos siempre en la tónica, en el ritmo que ustedes puedan avanzar un poco en este proceso, ¿cierto? Y estaré acompañando en mi capacidad, ¿cierto? En mi alcance, ¿no, Caterina? Con la ayuda de Chacone. Claro que sí, profe. Muchísimas gracias y también pues a todos los que asistieron, muy valiosos sus aportes, comentarios. Nos encontramos en 8 días, nuevamente vamos a retomar los temas gramaticales e invitamos también al profesor Libaniel a que pueda seguir acompañándonos en estos espacios. Así que nos vemos y bueno, esperamos que estén muy bien. Como dicen por ahí, bueno, muchas gracias. Un Unday, vaya, un Unday.
Miguel Guatiquí, Ununday, Sebastián, a todos, Ununday Guaya. Listo, Libaniel. Perrea Daika, profe Libaniel. Parece una semana da. Le deseo una feliz tarde a todos y a todas. Bueno, bichisi, dadauchi aquí di bai, familia de Penarama, saludos, doeba. Ajá, doy me saludes, maja. Eso. Bueno.